Muy buenas tardes, 7:31 ya en el Cono Sur, para un nuevo capítulo de Abiertamente Hablemos de Salud Mental. Pensé hoy día que aquellos que hemos estado por años tratando de hacer educación a la comunidad en temas de salud mental, no sé si estamos valorando todo lo que habría que valorar esto que nos ha dado también la pandemia, ¿no? Que es la posibilidad de hacer este tipo de eventos, este tipo de actividad. Fíjense que los que habíamos estado por años haciendo esto nos daban segundos o minutos en televisión, ¿ah? O en radio. No, en radio un poco más, es verdad. Pero siempre había que intentar hablar a la mayor velocidad posible para intentar decir la mayor cantidad de cosas relevantes, y aún así el productor del programa o alguien le hacía a uno con la mano de que cortara y se apurara. Esto es un lujo, en realidad. Es un lujo que nos damos nosotros y que afortunadamente, y lo agradecemos mucho, hay gente que le interesa lo que hablamos. ¿De qué se trata? De hablar abiertamente, a veces con polémica, a veces deslenguadamente, que nos ha caracterizado, sobre los temas de salud mental que le pueden y le importan a la población, aquellos que padecen problemas de salud mental, aquellos que tienen familiares con problemas de salud mental y aquellos que les interesa la salud mental como un aspecto tan relevante en lo que es la vida de todos. Buenas tardes, queridos. Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Qué bueno. contento de estar acá. Qué bueno. Danilo Quirós, psiquiatra, director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, Nepsis, también experto en ánimo y ansiedad. ¿Qué tal, Danilo? Bien acá, José. Bienvenido también. Gracias a Daniela, que nos ayuda desde la mesa de sonido, desde Maldonado, Uruguay. Y aquí estamos para hablar hoy día del tema de los ansiolíticos. Cuando empezamos con esta idea de hablar de algunas moléculas, fármacos, medicamentos, como lo hicimos la vez pasada con los antidepresivos, y hoy día habíamos decidido esto de los ansiolíticos, surge de inmediato una cuestión que muchos psiquiatras sabemos, y que hay que aclararla quizás antes de empezar a hablar del capítulo de hoy. No sé si todos estamos conscientes, queridos colegas, de que para mucha gente los psicotrópicos son una sola cosa, los fármacos que actúan sobre el cerebro. Hay gente que dice, yo no tomo psicotrópicos, o los antidepresivos son un problema y te nombran entonces dos ansiolíticos, o te nombran un antipsicótico, o te nombran un estabilizador de la... Entonces, primero que nada, es que aquí existe efectivamente mucha confusión, y por qué no decirlo, hay ignorancia que quizás es propia de que estos son temas de especialistas, digamos. Pero no nos olvidemos que hasta hace no mucho tiempo atrás la gente podía consumir y comprar libremente cualquiera de estos productos, y no nos olvidemos tampoco que hoy por hoy todavía uno podría comprar algunos de los productos, de los fármacos psicotrópicos en la farmacia sin receta alguna. Cada vez es más difícil. Pero bueno, psicotrópicos es un término muy genérico, habla de fármacos que parece que tuvieran alguna afinidad por el sistema nervioso y que van entonces a ubicarse o a instalarse o a unirse a receptores que podrían estar justamente en esa zona de nuestro cuerpo que es el cerebro y algunas otras áreas que tiene el sistema nervioso. Sin embargo, hay grandes diferencias entre lo que son los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos o neurolépticos, también antes llamados tranquilizantes mayores, y los tranquilizantes menores o llamados también ansiolíticos. Hoy día vamos a hablar de los ansiolíticos. Ansiolítico significa que bloquean o alivian o inhiben o disminuyen la ansiedad. Tratemos de entender todo esto desde el comienzo. Yo le he pedido a Sergio Strejilevich, maestro de maestros, que nos explique un poquito algunos conceptos muy generales de cómo es que actúan estos fármacos, los ansiolíticos. ¿Cuáles son? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué hacen? Y de ahí nos tiramos en nuestra conversación, que va a ser, como siempre, abiertamente, con sus luces, con sus sombras, con sus polémicas. Sergio, ¿estás listo para contarnos un poquito? Sí, un minuto que
Me acabo de dar cuenta que hay un pequeño problema. Un segundo. Bueno, por mientras entonces, Danilo, ¿por qué es tan importante que hablemos de ansiolíticos? Específicamente de ansiolíticos. Por razones muy concretas, digamos. Uno, porque son fármacos que lo toma una gran proporción de la población. ¿Ah? O sea, de hecho, algunos de ellos son como marca en sí misma, ¿ah? Así como son clase en sí misma. Como cuando uno habla, acá en Chile por lo menos, cuando uno habla del confort, del papel higiénico, o cuando uno habla de la aspirina, del ácido acetilsalicílico. Claro, uno habla del Rabotril, ¿ah? Y el Rabotril es una clase en sí misma, que es refiriéndose al clonazepam, y el clonazepam es parte de esta clase que tú mencionas de ansiolíticos, que son la clase de las benzodiazepinas, ¿ah? De lo que probablemente va a hablar Sergio. Entonces, uno, porque son fármacos... Antiguamente el diazepam, ¿no? Que podría haber sido lo que hoy día es el Rabotril. Claro, antiguamente el Valium era el Rabotril de hoy, digamos, ¿ah? Que era el diazepam, ¿ya? ¿Cuál era el otro? El Lexotanil, el bromazepam y el clordiazepoxio, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Librax, no era Libraxin. No, ya no me acuerdo, ¿no? ¿Cuál era el nombre del clordiazepoxio? Pero esos eran los clásicos, el diazepam y el clordiazepoxio. Bromazepam también, en alguna medida, digamos, pero menos. ¿Ya? Entonces, uno, porque lo usa mucha gente, ¿ya? Y en ese sentido, entender, digamos, las razones por las cuales lo usa mucha gente, entender algunos conceptos, digamos, como el poder adictivo que pueden tener estas sustancias, y ahí vamos a discutir qué tan más o menos adictivos pueden ser en relación a otras situaciones, digamos, o en relación a otras sustancias. Y una última cosa que siempre o no siempre, pero se menciona, es la potencial efecto cognitivo en el largo plazo que puedan tener estas sustancias, ¿ah? Y el temor de que puedan producir demencia, ¿ah? Ese es O como deterioro, por lo el menos. temor, o deterioro de algún grado, digamos. Entonces, creo yo que es importante conversar sobre esto, digamos, porque son fármacos que son muy familiares para mucha gente, y existen todas estas disquisiciones. Y una última cosa es, y probablemente la más importante de todas, es cómo se usan o cómo es la mejor manera de usarlo, ¿ya? Bueno, Adelante, Sergio. Sí. Disculpen el problema técnico. Bueno, no sé por qué. Ah, ya lo sé. Esperen. Nada, era un comienzo inadecuado. La idea era justamente, sí, lo quise hacer más corto y no me salió. Nada, lo que veían, escuchaban era una canción de los Rolling Stones, efectivamente, que sale cuando sale al mercado el Valium, la primera benzodiazepina, que era el diazepam. Y ellos escriben una canción que se llama Una ayudita para mamá, y es una canción de cómo en esa época las mujeres empiezan en principio a ayudarse con el diazepam y finalmente a abusar del diazepam, porque efectivamente son drogas que uno obtiene una sensación de tranquilidad importante. Ahora, vamos al punto. Miren esta pequeña animación. Lo que están viendo, hay unas bolitas verdes que son cloro. Esto es una neurona y esta es la otra. Y lo que está mostrando es que hay un canal, así se llama, por donde entra el cloro y permite que se produzca la comunicación entre neuronas. Pero lo que está contando esta animación es que en este canal hay un lugar para que entre esta molécula, que es un neurotransmisor que se llama GABA, pero que en los mismos canales interactúan dos tipos de sustancias, el alcohol y las benzodiazepinas, como el Valium y el clonazepam. Y que cuando estas moléculas se instalan en este canal, la entrada de cloro es muchísimo más rápida. Este es el concepto. Tanto el alcohol como estos tranquilizantes, cuando se unen a estos canales, actúan produciendo una descarga neuronal haciendo que las neuronas se exciten menos, es decir, tranquilizan. Y lo primero era para contarles que la gente dice, ¿puedo tomar alcohol con benzodiazepina? Sí, claro, puede hacerlo, pero no le conviene porque en realidad es como tomar una dosis más grande de lo mismo. El alcohol y estas moléculas, la verdad que se parecen bastante en sus efectos y se parecen también en su capacidad de generar adicciones. Entonces, hay
hay varias moléculas, como decía Danilo, hay muchas que ya se han dejado prácticamente de usar, como el clordiaxepóxido, el clorazepato, el clobazam, pero las más conocidas están acá en amarillo: clonazepam, bromazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam. Estas son las de mayor uso. Y la otra cosa que vale la pena saber como tema técnico es que todas funcionan de la misma manera, es decir, no es que hay grandes diferencias en el mecanismo de acción. Como decía José, son todos ansiolíticos, son todos tranquilizantes menores, todos funcionan acentuando la inhibición celular neuronal, es decir, haciendo que se descarguen menos. Ahora, lo que sí cambia es cuánto duran en sangre. Como pueden ver, hay de vida media larga, de vida media media y de vida media corta. Y esto sí hace algunas diferencias que queríamos compartir con ustedes. Por ejemplo, probablemente hoy el más conocido es el alprazolam. Y este es el prototipo de los tranquilizantes, de los ansiolíticos de vida media corta. Y esto quiere decir que desde el momento que uno lo toma hasta el momento que desaparece de la sangre, es decir, desde que entra a la sangre y hasta que sale, pasan más o menos 6 horas. No más de 6 horas, a veces menos, pero es de vida media corta justamente porque va a durar en sangre 6 horas. ¿Qué importancia tiene esto? Que, como pueden ver, sube rápido y baja rápido de la sangre, entonces la gente percibe el efecto de la droga. Es decir, cuando uno toma el prazolam, a los 10 minutos, 15 minutos empieza a sentir el efecto tranquilizador de esta molécula, y eso hace que uno tenga la sensación psicológica de que la tomó. Y cuando desaparece, que también, así como sube rápido en la sangre, baja rápido en la sangre, desaparece rápidamente y uno tiene la sensación que dejó de hacer efecto. Entonces, es una molécula que, podríamos decir en porteño, deschaba, es decir, se hace presente psicológicamente, tanto cuando entra como cuando sale. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que entonces uno va a tener, cada vez que la toma, va a tener la sensación de que la molécula pega, hace efecto. Y a la vez va a tener la posibilidad de empezar a tener sensación de tener mini abstinencias interdosis. Y esto está bien descrito, es decir, que las personas que toman estas benzodiazepinas, estos tranquilizantes de vida media corta, pueden sentir la necesidad física, psicológica de adelantar la toma, si es que esta no está hecha exactamente a las 6 horas de haber tomado la anterior. Para un segundo, Sergio, ahí, porque hay gente que nunca en su vida tomó una benzodiazepina. Hay gente que nunca probó todavía esto, así como gente no ha probado algunas drogas de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué podría esperar o qué debiera entender cualquier persona de la calle que le haría el tomar esta molécula? ¿Qué debiera anticipar Bueno, si yo me tomo una benzodiazepina? Bueno, están hechas para controlar la ansiedad. Es decir, cuando uno tiene ansiedad, lo charlamos en otros programas, está con un estado exacerbado de alerta, de expectativa, de temor, de anticipación hacia el futuro, que no solo es desagradable, sino que es contraproducente, porque si a mí me está a punto de pasar algo malo, es lógico que sienta una ansiedad desagradable, pero esa ansiedad me prepara para afrontar ese problema e incluso para evitarlo o solucionarlo. Pero si la expectativa está exagerada patológicamente, yo, lejos de afrontar mejor los problemas, en realidad los empiezo a afrontar peor, porque empiezo a tener síntomas de ansiedad, síntomas de pánico, de fobia. Dicho en cortito, yo estoy asustado, pero estoy más asustado de lo que debiera estar por cualquier cosa. Exacto. Si yo me tomo una molécula de estas, ese susto excesivo, exagerado, inadecuado, debiera disminuir. Yo debiera sentir que ya no estoy tan asustado. Exacto, se va a modular. Lo que pasa es que es un efecto que depende de que la droga esté en sangre. Entonces, lo que estamos discutiendo acá es que en este caso, en el alprazolam, cuando yo digo impacto subjetivo, es decir, esto de que la persona percibe que lo está tomando, es esa sensación que cuando está bien administrada, es agradable, es terapéutica, de una sensación de alivio, se descomprime el pecho, la respiración se
se hace liviana y normal, uno no siente que le está faltando el aire. Pero el problema con el alprazolam es que eso sucede rápidamente, cosa que a veces es una ventaja si uno quiere aliviar una crisis aguda de ansiedad o un ataque de pánico, pero también se va rápidamente de la sangre y entonces, así como produce la sensación de ingreso en el cuerpo, también produce la sensación de que se está yendo del cuerpo. Y esto hace que haya un mecanismo psicológico de que uno empiece a estar atento al momento de tomar el medicamento. Está atento al reloj, está atento a que me toca la próxima dosis, y eso promueve cierto nivel de dependencia posteriormente del tratamiento. Pero con lo que tú dices, ¿qué probabilidad hay de que no me provoque cierta adicción? ¿No? No, en realidad la probabilidad va a disminuir en la medida que el médico administre adecuadamente este medicamento, evitando que se produzcan estos momentos en donde la persona queda sin medicamento en sangre. Porque primero va a tener un reinicio de los síntomas que se está intentando tratar, pero también ese sub y baja de alivio, malestar va a generar psicológicamente una dependencia a la molécula. Entonces, si el médico justamente no hace lo correcto o lo indica correctamente y el paciente, la persona que lo toma, se olvida de tomarlo a las 6 horas, va a tener una abstinencia mayor. Es decir, cuanto más tiempo pase entre toma y toma, la sensación de abstinencia va a ser mayor. No es que siempre pasa esto, a veces hay algunas personas que resisten mejor, hay dosis que eso no se percibe, pero la regla es que hay que respetar en la administración de estos medicamentos esta vida media, se llama este tiempo que el medicamento persiste en sangre. Muy bien. La otra cuestión es que en realidad hay tranquilizantes de vida media, como el clonazepam, que en vez de durar 6 horas duran 12, 16, 18 horas, dependiendo de la constitución metabólica de la persona. Propongamos 15 horas para generar un tiempo medio, 14, y esto hace que entonces yo, y me estoy olvidando una cosa, y en vez de subir rápido en sangre y bajar rápido, sube lento y baja lento. Y entonces la persona lo toma y no es que tiene la sensación de efecto inmediatamente al momento que tomó el fármaco, y entonces no queda ligado psicológicamente el momento en que yo lo tomo al momento que siento alivio. Hay una distancia temporal entre el momento que tomo el fármaco y el momento que siento el efecto del fármaco. Eso hace que no sea tan conveniente cuando la crisis es aguda y yo quiero que una respuesta inmediata, pero también hace que la persona no quede pegada psicológicamente al efecto de la droga. Entonces, la percepción subjetiva interna es más chiquita y por otra parte es más sencilla la administración, porque con 2 tomas diarias prácticamente no quedan momentos en donde haya falta del medicamento. Es decir, de hecho, con 2 ya es suficiente y con 3 es ideal. Prácticamente la cantidad de medicamento está todo el tiempo estable en sangre y eso hace que sea no solo más fácil de tomar, porque no hay que estar tomándola cada 6 horas mirando el reloj, sino que también posteriormente va a ser más fácil de sacar. Sergio, ¿y si se equivocó el doctor y lo que a mí me pasaba no era ansiedad, no era angustia ni susto patológico y me dio de estos remedios, qué podría pasarme? Bueno, no, estos remedios hacen el mismo efecto en todas las personas, es decir, es como el alcohol, van a producir ansiólisis, pero si yo no estoy ansioso, lo que me va a producir más que nada es el primer efecto adverso que vemos acá, somnolencia, cansancio, disminución de mi rapidez mental, es decir, porque si yo estoy intentando bajar algo que no está alto, simplemente lo bajo. En cambio, si yo bajo algo que está alto, lo llevo al lugar normal. Es decir, si yo estoy con un trastorno de ansiedad, lo que estoy hablando es que la ansiedad está patológicamente elevada. Entonces, con estos medicamentos yo lo que hago es colocarlo en su nivel normal. Pero si la ansiedad, o sea, la respuesta de miedo, está en su lugar adecuado, yo lo único que obtengo son los efectos adversos, porque no tengo ninguna ventaja. Es más, puede ser que esté más lento a reaccionar frente a un peligro real. Y en ese punto, nada, es todo inconveniente, es decir, no hay ninguna ventaja.
Entonces, cuando uno ve los efectos adversos de estos medicamentos, son consecuencia directa de su acción, es decir, la gran mayoría. Y si los ven, no hay mucha diferencia en lo que pasa cuando uno toma alcohol de más. Es decir, va a estar somnoliento, no va a ver bien, no va a poder enfocar bien, puede tener dolor de cabeza, puede estar confuso, va a estar mal coordinado psicomotrizmente, puede sentir que tiene falta de fuerza. Posteriormente la memoria no se va a grabar bien, entonces van a tener dificultades en recordar cosas que hayan sucedido durante el periodo que estaba con una dosis inadecuada de estos medicamentos, puede dormir mal, etc. La última cuestión es algo que me parece que vale la pena discutir con la gente que nos está escuchando. Es decir, mucha gente asocia también estos medicamentos a situaciones como, por ejemplo, la droga de la violación, ¿no? Es decir, esta gente que dice, no, porque le dieron una pastilla y abusaron de él o aprovecharon. Acá en la Argentina, por ejemplo, hay robos utilizando estos medicamentos, entonces la persona se duerme y aprovechan y la roban, etc. Pero también hay situaciones en donde por abuso o por accidente la gente mezcla estos medicamentos con alcohol o toma una dosis excesiva y lejos de tranquilizarse, se excita, es decir, tiene un comportamiento desinhibido. Y esto pasa porque todos tenemos mecanismos inhibitorios. Los mecanismos inhibitorios son los que nos dice no aceleres mucho el auto, puede ser peligroso, o esta persona no te conviene estar con ella porque puede ser peligroso, no camines por ahí porque puede ser peligroso, o no digas esto en este lugar porque no es conveniente decirlo, o no te exhibas en este lugar, los mecanismos que naturalmente inhiben nuestra conducta y la acomodan a que sea adecuada. Ahora, si yo tomo benzodiazepinas, Valium en este caso, y lo mezclo con alcohol, yo lo que estoy haciendo en definitiva, que puede pasar es inhibir los mecanismos inhibitorios. Entonces, cuando yo inhibo los mecanismos inhibitorios, me desinhibo, ¿no? Entonces, y acá esto no sé cómo se verá en otros países, pero en la Argentina alguien que usa la corbata a modo de vincha es que está borracho en un casamiento, es decir, empieza a estar desinhibido, hace pavadas, bueno, estas son las cosas por las cuales uno le dice a la paciente, mire, si está tomando benzodiazepinas, no tome alcohol, y si va a tomar alcohol, no tome benzodiazepinas, y si toma alcohol o benzodiazepinas, no maneje, y si esto no quiere decir que las personas que toman benzodiazepinas no pueden manejar, porque bien administradas, como acabamos de decir, están en su dosis justa, no producen desinhibición, no producen somnolencia. Pero es más o menos para explicar cuáles son los efectos adversos a grandes rasgos de estos medicamentos. Sí. Fíjate, lo primero que me surge a mí pensar acá es que para alguien que sufre de angustia, nosotros habíamos tratado varios capítulos atrás los problemas de la angustia y los trastornos de la ansiedad. Para cualquier persona, no sé si para cualquiera, pero para muchas personas que han vivido con angustia gran parte de su vida, o que por lo menos llevan un buen tiempo con angustia crónica, yo me imagino que el aterrizaje de estas sustancias en su cuerpo debiera provocar una cosa así como un cambio de vida, ¿no? Es como decir, qué alivio más grande esto que me dieron, ¿no? Y entonces es imposible no pensar, bueno, ¿qué probabilidad hay de que una persona que le pasa eso no va a tener una relación con esta sustancia un poquito así como de demasiado interés por tenerla, por llamarlo de alguna forma? Lo mismo que podríamos decir si alguien es muy tímido, ¿no es cierto? O más que tímido, como decimos, sociofóbico, la probabilidad de que abuse del alcohol antes de llegar a cualquier evento público es más o menos alta, porque las primeras veces lo va a hacer y se va a dar cuenta que cambia radicalmente su bienestar en ese encuentro si está con un poco de alcoholemia, digamos. Lo mismo acá, si alguien ha vivido la angustia y se da cuenta del silencio miedoso que se le va a producir adentro, es difícil que no diga, doctor, cualquier cosa, pero usted me sigue dando esa molécula, ¿no? Danilo, ¿qué piensas de eso? Sí, pero ese, o sea, es un tema muy relevante, pero es, como hemos dicho, como todas las cosas que ocurren en el cerebro, es complejo, ¿no? Es complejo. Uno, porque podríamos decir que
las benzodiazepinas pueden producir problemas de dependencia o de abuso semejante a como lo produce el alcohol, ¿ya? O sea, las personas se pueden hacer adictas al alcohol y las personas se pueden hacer adictas a las benzodiazepinas, ¿ya? Ahora, los fenómenos por los cuales las personas se hacen adictas al alcohol o a otras sustancias, ¿ya? Son complejos y tienen que ver con ciertos condicionamientos y tienen que ver con cierta herencia, etcétera. Lo mismo ocurre con las benzodiazepinas, ¿ya? Y de hecho, las dosis con las cuales eso ocurre habitualmente son dosis particularmente altas, ¿ya? Entonces, es cierto que las benzodiazepinas pueden producir dependencias semejantes a las que produce el alcohol, pero eso es un fenómeno que no es frecuente, por lo menos en la población clínica que nosotros observamos. Puede ser frecuente en la población que se tiene que tratar por adicciones por droga, y efectivamente las personas que hacen adicciones por alcohol también pueden hacer adicciones por benzodiazepina o por otras sustancias. Pero en la población que vemos nosotros no ese es el problema que habitualmente tenemos. El problema que habitualmente nosotros tenemos se relaciona en cierta parte con lo que tú dices, ¿ya? Se relaciona con que hay pocos medicamentos en nuestra disciplina que sean tan nobles, en el sentido de que sean tan efectivos y tan titulables, ¿ya? Porque de nuevo, ¿Qué es titular? ¿Qué ¿Qué quiere es decir? titulable? titulable es como el alcohol. Si yo me tomo un pisco sour es uno, y si me tomo dos es el doble, y si me tomo la mitad es la mitad. Las benzodiazepinas son lo mismo. Si me tomo una pastilla es una, si me tomo la mitad es la mitad, y si me tomo dos es el doble. Es decir, tiene un efecto que yo puedo ir captando en la medida que yo incremento la dosis. Y en ese sentido, las benzodiazepinas son muy predecibles. De hecho, en las dosis terapéuticas, probablemente son las dosis más bajas que uno quiere usar, las dosis que uno quiere usar de utilidad clínica, es cuando se produce efectivamente el fenómeno de la ansiolisis, el fenómeno de la disminución de la angustia. Pero si uno se pasa un poco más allá, probablemente se produce alguna sedación. Y si uno sigue un poco más, se va a producir somnolencia, sueño. Y si uno sigue más allá, se va a comportar como un relajante muscular. Y si uno sigue más allá, va a tener efectos anticonvulsivantes. Y si uno sigue más allá, la persona puede perder el conocimiento y puede ser depresor respiratorio. Estamos hablando de esa gama. Afortunadamente, el rango terapéutico, que es otro concepto, que quiere decir entre la dosis que sirve y la dosis que es letal, es bastante amplio. Es decir, a pesar de que efectivamente son medicamentos que pueden producir daño, la verdad que se necesitan dosis bastante altas para que eso ocurra, ¿ya? O sea, en general son bastante seguras. Pero, pero son medicamentos que, hay pocos medicamentos, como decía, en nuestra disciplina, que sean tan verificables de su efecto. Digámoslo así, tan mágico, porque para alguien que está sufriendo angustia, es como que no puedo creer lo que me acaban de hacer, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Se acalló mi sufrimiento, mi dolor psíquico. Exacto. Y en ese sentido, una persona que sufre trastornos por ansiedad, los trastornos por ansiedad habitualmente uno los define, y ya hablamos en los primeros capítulos de esto, digamos, los define como una condición que ocurre en un determinado tiempo. Pero una persona que sufre un trastorno por ansiedad, ansiedad generalizada, fobia social, crisis de pánico, habitualmente es, como uno diría, ansiosa. O sea, tiende a sentir angustia, probablemente desde temprana edad. Temprana edad puede ser desde los 10 años, desde los 15, no tiene que ser desde los 5, ¿ya? Pero vive con angustia. Entonces, efectivamente, como dices tú, José, la primera vez que se exponen a una benzodiazepina, efectivamente es como medio pisco sour, ¿sí? Un cierto alivio y una cierta sensación de bienestar, cosa que no es tan directa, no es tan clara, no tiene esa misma característica, esa misma cualidad cuando uno calma la angustia con otras herramientas, como por ejemplo los antidepresivos, digamos, que funcionan de una manera distinta y tienen otros tiempos. Entonces, el fenómeno que describe Sergio, efectivamente es un fenómeno que puede hacer que las personas asocien o puedan asociar muy claramente el efecto de la medicación o el uso de la medicación con el efecto terapéutico y en ese sentido con el alivio. Y cuando el medicamento deja de hacer efecto, uno lo relaciona con nada, el malestar y el no sentirse bien, ¿ya? Entonces, quiero pues, ahí creo yo que hay un tema, que es decir, una persona que por primera vez va al psiquiatra o al médico general y le indica un ansiolítico a los 30 años y que siempre ha tenido angustia y le indica el ansiolítico, de pronto dice, ups,
La vida se podía vivir sin mochila, digamos, ¿no? Y no me habían dicho. Y me dice, doctor, quedémonos con esto y yo no quiero dejar de usar esto. No lo sé, yo no culparía a nadie por, por eso, digamos. Pero ese fenómeno, que efectivamente puede ser un fenómeno que uno podría llamar, a pesar de que el término no es el correcto, pero uno podría llamar de dependencia psicológica, ese fenómeno es distinto a el fenómeno de la adicción, en el cual hay una escalada, efectivamente, en tratar de Exacto. conseguir el efecto, y hay una pérdida, efectivamente, de los efectos que producen la sustancia, ¿ya? O sea, hay un cambio en el comportamiento de la persona, en la relación con la sustancia. Esto que estamos hablando es, por favor, no me lo quiten porque con esto ando bien, ¿eh? Uno podría decir, pero eso es como una muleta. Sí, sí, yo en la mañana cuando me levanto no veo nada, tengo que ponerme los lentes, y sí, puede ser una muleta, pero sin lentes no veo nada, digamos, ¿ya? A ver, pero Danilo, a lo mejor ahí es razonable que a la gente le surja esta inquietud. Pero no es que si el susto, el miedo, la angustia está puesta ahí en la experiencia humana para desarrollar capacidades de lidiar con ella, para provocar el desarrollo de herramientas no de herramientas, de habilidades, ¿no? Para justamente enfrentarse y adaptarse a la adversidad. ¿No sería entonces que uno al usar esta sustancia le está impidiendo a alguien desarrollar la capacidad de tolerar las angustias normales de la vida, por ejemplo? Porque todos vamos a reconocer que angustias vamos a tener que vivir muchas veces en nuestra vida. Sí, ¿Para quién sí, entonces está indicado esto? tema complejo en el sentido de que esta afirmación que tú haces tiene varias capas, digamos, pero en la capa más simple, ¿ya? En la capa o en la más evidente, es aquella en que efectivamente las personas pueden sufrir de una angustia que uno considera que es patológica, ¿ya? O sea, efectivamente hay personas que su angustia se sale de la norma, ¿ya? A todos se nos puede apretar el estómago cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, ¿ya? O sufrimos de una preocupación excesiva cuando hay mucha incertidumbre. Pero hay personas que estos fenómenos son persistentes y generan incapacidad y generan sufrimiento a un nivel que lo hace ser inusual. O tienen fenómenos que son ansiosos, tienen formas anormales de angustia, como por ejemplo las crisis de pánico, ¿ya? Si bien las crisis de pánico pueden ser bastante frecuentes en la población de forma aislada, cuando estas se repiten, son experiencias bien inusuales, ¿ya? No son parte de la experiencia humana habitual, ¿ya? Y esas son formas anormales de angustia, ¿ya? Eh, es cierto, y ahí viene lo que tú refieres, pero bueno, ¿qué pasa si uno está en una situación como esta, cuarentena, COVID, el miedo a salir, que tenemos todo? De pronto una benzodiazepina me puede ayudar, y uno diría, sí, o sea, al igual que de nuevo, muy trillado el ejemplo, pero al igual que medio pisco sour, ¿ya? Y uno podría preguntarse si es legítimo eso o no es legítimo eso, ¿sí? Una pregunta válida. Y también uno podría preguntarse si es saludable o no saludable y de qué manera eso interfiere con mis mecanismos por los cuales me voy a adaptar. No lo sé, es una pregunta abierta, no lo digo como una afirmación. Y en tercer lugar, puede tener efectos secundarios y ahí es efectivamente donde creo yo que está el punto, digamos, ¿verdad? Porque el alcohol a uno no se lo prescribe nadie, ¿ah? O sea, el alcohol uno lo va a comprar a la botillería y lo toma, los que toman alcohol. Eh, pero las benzodiazepinas las tiene que prescribir un profesional, ¿no? Y de hecho con restricción de la receta y todo lo demás. Por lo tanto, la pregunta es, Entre paréntesis, no lo dijimos, los ansiolíticos tienen estrellita verde, no sé si es así en estrellita otros verde? países, Sí, pero no son sé. particularmente controlados, más que cualquier otro producto psicotrópico. ¿En Argentina es así, Sergio? No, es como un psicotrópico normal, no Ya. tiene, con receta doble, y también hay un mercado negro, digamos, es No, igual que decir, acá. Acá también. ujú, Entonces Igual que acá. Pero, el punto está acá, que como hemos dicho algunos aforismos, digamos, todo lo que te hace bien te puede hacer mal. Cuando uno indica un medicamento y uno lo indica para que haga bien, efectivamente uno quiere que no haga mal. Y una de las consecuencias indeseadas de los medicamentos es que la gente lo use por más tiempo del que no sea necesario, o que efectivamente las personas se puedan exponer a consecuencias no deseadas de los medicamentos y a sus efectos adversos, ¿ya? Entonces, efectivamente las personas tienen que saber, al igual que como hablamos en el programa pasado, de que cuando uno inicia un antidepresivo, ¿ya?
puede ser difícil de sacar cuando querramos sacarlo, 6 meses después, 1 año después, 2 años después. Uno tiene que advertir a las personas que cuando inicia una benzodiazepina, efectivamente después puede en algunas personas ser difícil de sacarlo. Y hay que explicar cómo, por qué y cómo esto funciona, digamos. Ujú. A ver, aquí preguntas así medias puntuales, pero que a mí me parecen que pueden ser iluminadoras. Parece ser que con lo que estamos diciendo, esta es una sustancia, son medicamentos tremendamente valiosos, porque son muy nobles, decía Danilo, y la nobleza tiene que ver con la capacidad que tienen de aliviar aquello para lo que han sido creados. ¿No es así? Lo hacen muy bien. Eh, Pareciera ser entonces que las personas que sufren de patologías de la ansiedad, es decir, que su ansiedad no es un fenómeno que los va a, como diríamos, curtir la piel, no es algo que les va a enseñar a vivir la vida como aprender a lidiar con las dificultades, sino que son personas que la angustia y la ansiedad incluso podría estar limitando su desarrollo en la vida, y lo ha hecho, o limitando experiencias, provocando sufrimiento, etc. Parece ser entonces que para esas personas que sufren de algún tipo de trastorno de la ansiedad, estos medicamentos son bastante mágicos, bastante nobles, y el riesgo que conlleva su uso pareciera, por lo que estamos diciendo, y es lo que yo pienso también, el beneficio terapéutico está muy por sobre lo que pudieran ser los riesgos de su uso cuando están bien indicados y bien controlados. ¿Qué pasa cuando entonces nosotros vemos que, por ejemplo, alguien acaba de morírsele un ser querido y está muy afectado, y entonces andamos pidiendo, uno ve inmediatamente que dice, oye, alguien, consíganse por favor un ansiolítico porque está muy afectado? Alguien acaba de vivir una experiencia traumática, alguien vivió un accidente y se le ve muy afectado, por favor consíganse, entonces necesitamos dar. ¿Qué pasa con eso? Sergio, tú Bueno, parece que quieres decir algo. no, yo quería primero reforzar un poco lo que decía Danilo y ahora voy sobre esto. Primero que esta idea de que, muy buena la pregunta, de que con estos medicamentos al final tapás tu angustia y entonces no vas a poder entenderte lo que te pasa. Bueno, puede ser, pero la realidad es que la gente que tiene ansiedad patológica, la angustia está diciendo nada, está diciendo que está patológica, es decir, que está fuera de control. No hay mucho para aprender en No un sirve para dolor. nada la angustia patológica, Y Sergio. la angustia patológica lo único que hace es que la persona se aleje de la posibilidad de que explorar más su vida y el mundo. Es decir, porque lo que va a hacer es retraerse, se llama, nada, es decir, evitación, se llama evitación, son conductas evitativas. Entonces, lejos de conocerse, al contrario, se va a inhibir. Entonces, el efecto es claramente, cuando el medicamento está bien indicado, y produce el alivio de los síntomas adecuados, lejos de conocerse menos o de explorarse menos y conocer el mundo, lo va a explorar más. Lo siguiente es esto que vos planteabas. Hay gente que no tiene ansiedad patológica, pero sí puede estar pasando por una situación especial. Y acá de nuevo estos medicamentos son muy nobles. Es decir, porque por ejemplo acaba de fallecer un ser querido, o vamos a ponernos en contexto, tiene una persona internada en UCI con COVID y entonces lo deja a la mañana y tiene que, a la noche y tiene que volver a la mañana, y la primera noche no duerme, la segunda no duerme, y la tercera cuando lo va a ayudar o visitar está ya que no sirve para nada porque hace 3 noches que no duerme. Por ejemplo, en ese punto el alprazolam, que charlamos que puede ser un inconveniente tomarlo todos los días durante el día por esta vida media corta, ahí es perfecto porque tiene 6 horas que permite conciliar un sueño de buena calidad. Hay otros que se llaman drogas Z, pues son solpidenso, piclona, son parecidos, pero inducen solamente el sueño. Y esta es una herramienta fabulosa. Eso permite que la persona en un periodo especial de su vida mantenga algo tan crítico como el sueño, y eso lo va a tomar y lo va a dejar de tomar sin ningún problema porque justamente está bien indicado, porque el tiempo está indicado correctamente, el momento del día está indicado correctamente. Otra cosa que han hecho estos medicamentos, por ejemplo, volviendo a la UCI, estar en una UCI es terrible, ¿no? Yo he estado, digamos, en una situación muy estresante que no es normal, es decir, no, los seres humanos no estamos hechos para estar en una unidad de terapia intensiva conectados a cables y esperando que venga o no el médico. Hoy es rutina utilizar este tipo de medicamentos en las personas que están en UCI para que la pasen mejor, para que no tengan un recuerdo traumático,
para que puedan dormir de noche. Es decir, realmente, como decía Danilo, son medicamentos que paradójicamente, por lo sencillos que son, entre comillas, no es que sean sencillos, son fabulosos en realidad, se les ha dado un poco de descrédito, ¿no? Es decir, te van a producir demencia a largo plazo, no, eso no es cierto. Vas a quedar pegado, y si está bien indicado, no. Ahora, cualquiera puede quedar pegado a cualquier cosa si lo utiliza mal. Es decir, puede quedar pegado a internet, puede quedar Facebook. pegado a una novia. Es decir, ¿no? Entonces, A ver, pero esto... pero aclara de inmediato la otra parte, ¿no? Porque fíjate que la gente a veces cree que cualquier medicamento psicotrópico te va a hacer adicto a él o te vas a quedar dependiente de él, etcétera, etcétera. Y la verdad, hay que decirlo, acláralo después, pero hay que decir que de todos los fármacos que se usan, los antidepresivos, los neurolépticos, antipsicóticos, los estabilizadores de la... Estos son los que tienen alguna chance, mal usados y todo lo demás, de provocar dependencia. O sea, tienen alguna habilidad en su molécula que pudieran desarrollar una relación de dependencia, mientras que los otros fármacos que usamos los psiquiatras no tienen esa capacidad, ¿no es cierto? O sea, a ver, aclaremos eso también. se pueden convertir en una droga de abuso por su efecto similar al alcohol. Es decir, se pueden convertir en una droga de abuso. Es difícil abusar de drogas que no hagan algo lindo. Es decir, es muy difícil de hacerse adicto a un antipsicótico cuando el efecto en general es o bueno o malo, pero no produce una sensación agradable. Estos pueden producir una sensación agradable, pero ahí estamos viendo una persona que tiene patología de abuso y que abusa de esto, pero puede abusar del alcohol, puede abusar del juego, puede abusar de la cocaína o de la marihuana, es decir, de cualquier sustancia que tenga en su mecanismo interno algún grado de compensación inmediata. Ahora, mira qué curioso, porque siendo así, lo más probable es que quien tiene más chances de hacerse adicto es alguien que sufre de una patología ansiosa, ¿no? Porque ¿cuál es la gracia de experimentar una benzodiazepina si yo no tengo ansiedad alguna? Probablemente no me va a hacer algo lindo, como dices tú. No me va a provocar ninguna cosa muy grata necesariamente. A lo más me dará sueño. Por lo tanto, el que tiene más chance es aquel al que le alivia. No, pero eso no ocurre así, José. ¿Ya? O sea, de nuevo, Quiero para que... hacer una adicción a la forma en que se hace el alcohol o a la cocaína, por ejemplo, efectivamente tienes que, las benzodiazepinas tienen esa posibilidad, pero en dosis que no son las dosis que habitualmente nosotros manejamos, son dosis que son más altas de lo habitual. La experiencia con los pacientes ansiosos es que lo que quieren es tapar su angustia, ¿ya? Esa es la búsqueda. Y cuando lo logran hacer o saben de qué manera hacerlo, habitualmente no escalan, no desarrollan esa característica que tiene la adicción, en el cual se va produciendo una pérdida del efecto y una búsqueda del efecto que tuvo el fármaco, y en ese sentido se incrementan las dosis y se cambia la conducta en la búsqueda de algo que ya no se va a obtener, ¿ya? En esa dimensión. Lo más habitual son estas relaciones, como que también pueden ser de cierta dependencia o de dependencia, pero que no operan a través de esos mecanismos semejantes al de la adicción, sino que operan por los mecanismos que estábamos hablando. No me quiero sentir mal, ¿ya? Y con esto duermo bien o estoy bien con angustia. Ahora, ¿cuál es el punto con respecto a la indicación? Que también uno puede hacer cosas, porque esto tiene que ver con cómo uno refuerza una conducta. También tiene que ver con cómo uno lo usa, ¿ya? O sea, porque también uno se puede hacer adicto al Facebook, como estábamos hablando, ¿ah? A propósito de recomendar la serie esa de Netflix que están dando, que es muy buena. Si uno, y en ese sentido acá, a ver, estos fármacos en general hay que usarlos, como dice Sergio, a horario, es decir, según lo indique el médico. La angustia también es variable. Las personas no tienen angustia necesariamente todo el día. Hay gente que tiene más angustia en la mañana, hay gente que tiene más angustia en la noche, otros tienen angustia en el ocaso. Ya dicen, no, doctor, me empiezo a sentir mal después de las 7 de la tarde cuando el sol está cayendo y ese es mi peor momento. Después me siento bien, antes me siento... Entonces, también uno lo puede usar dependiendo de los momentos, pero es importante usarlo a esos horarios y de manera más o menos regular, tal como uno usaría un antibiótico, ¿ya? Y hay que evitar, dentro de lo posible, el uso SOS, ¿ya? Totalmente. Hay que evitar el uso SOS, que no es una buena manera de usarlo.
Ahora, como uno le dice a los pacientes, si usted tiene una crisis de pánico donde cree que se va a dar un infarto y va a llegar a la urgencia y es la quinta vez que lo hace en el mes, ¿ya? O tómese una, digamos, si va a ir a la urgencia le van a dar lo mismo, ¿ya? Ok. Pero eso tiene que ser excepcional, ¿ya? No hay que tomar fármacos de este tipo SOS, porque esa es la mejor manera de quedarse pegado, ¿ya? Exacto. Porque después no quiero salir a la calle sin el clonazepam en la cartera o el alprazolam en la cartera, no quiero salir. ¿Y qué pasa si pasa algo? No, no, hay que usar los medicamentos como un antibiótico mañana, tarde, noche, mañana, noche, todas las noches, como me lo indicaron, y el resto de la vida es así como es nomás, digamos, no, es con incertidumbre. Déjame decir Déjame, una cosa ahí, porque esto es... un segundo, porque quiero decir de otra manera lo que acaba de decir Danilo. Creo que es tan Es lo que importante iba a hacer yo. para desmitificar un tema. Las adicciones se caracterizan por un fenómeno que se llama de tolerancia y otro que se llama de abstinencia, ¿no? Son un par de caracterizaciones muy importantes de las dependencias o las adicciones. Justamente algo interesante de los ansiolíticos es que en aquello que mejor hacen, que es calmar la ansiedad, no se produce tolerancia. O sea, Exacto. no ocurre aquello que le podría pasar a alguien que toma whisky, ¿no es cierto? Y dice, yo antes me tomaba un vaso de whisky que daba happy, pero ahora necesito 3 vasos de whisky para quedar igual de happy. ¿No? Eso es tolerancia. Con las benzodiazepinas, en el efecto ansiolítico, la tolerancia no ocurre, y eso es muy bueno y muy noble. Efectivamente, hay personas que usan las benzodiazepinas no para calmarse, sino para borrarse, para quedar fuera de combate. La usan como quien diría para Total. dormirse. Dormirse. Exacto. Doparse. Y ese efecto sí se produce tolerancia. Y entonces podemos ver personas, no es que no existan estas personas, que han terminado usando 10 veces la cantidad adecuada de una de estas moléculas ansiolíticas. Y no solamente eso, sino que se toman 10 veces la cantidad y ni siquiera andan dormidas, ¿no? Como cuando uno dice, qué buena cabeza que tiene este, se toma una botella de whisky y queda igual. No, lo más probable es que tiene ya tolerancia y está dependiente del whisky, ¿no es cierto? Eso quería. Exacto. Dale, Bueno, Sergio. no, yo iba a decir más o menos lo mismo. Es decir, de hecho, acá hay una pregunta de si van perdiendo efecto con el uso continuo o no. Es decir, Bueno, si uno llegó a la dosis adecuada, se produjo el efecto ansiolítico, la persona tiene una mejoría en su funcionamiento. Acá nos comentaba Daniel Flinstein, trae esto, nada, la ansiedad es un mecanismo adaptativo que tenemos todos. Cuando está descalibrada, vamos a usar esa palabra, o funciona por exabruptos en vez de como con una alarma fisiológica correcta, lejos de estar adaptados empezamos a estar desadaptados, a perder adaptación. Una vez que nosotros logramos esto que decía Danilo, de bajar la sensación anómala de ansiedad sin producir somnolencia, llegamos a una dosis, pueden pasar dos cosas. Sí, si la persona entra en una situación de particular estrés por un evento externo, bueno, uno puede ajustar la dosis, pero estamos hablando de un evento externo. Pero si la persona siente que va perdiendo efecto ansiolítico sin que haya un incremento de la ansiedad, algo anda mal, que no depende de la molécula, depende o del diagnóstico o que en realidad no está funcionando algún otro elemento del tratamiento. En general, no lo dijimos, pero la administración de ansiolíticos siempre va acompañada de un tratamiento psicoterapéutico en el tratamiento de la ansiedad que va, como por haciendo de sumatoria de efecto y consolidando el efecto. Eso es una. La otra, yo quería volver sobre lo que dijo Danilo, porque probablemente es el riesgo mayor, que es la toma a demanda o por rescate o por SOS de estos medicamentos, que lamentablemente algunos colegas lo prescriben así, dicen, bueno, vos cualquier cosa te tomás un cuartito. El problema es cuando alguien le dice a algún paciente o alguna persona que le indicó este fármaco, mira, si te sentís mal, fíjate y tomate un cuartito. Lo está poniendo en un problema que es un problema ansiógeno. Esto quiere decir que se genera ansiedad, porque la persona va a decir, ay, no me estoy sintiendo bien. ¿Estoy sintiendo lo suficientemente mal para tomar el ansiolítico o no? ¿Llegó el momento de tomármelo o no? Y eso genera ansiedad, porque lo que hace es que se tenga que chequear constantemente si llegó el momento de tomar el rescate o no tomar. La verdad que estos medicamentos, como decía Danilo, tienen que estar prescriptos, es decir, de antes, y por alguien externo a uno, y en general reglado. Entonces,
una de las primeras cosas que uno hace cuando viene gente que está teniendo algún problema con la prescripción de ansiolítico es decir, olvídese, tómelo así como le digo yo. Pero ¿y si me siento bien? Usted me avisa y lo bajamos. Pero siempre la indicación queda en un tercero y está prescripto, de acuerdo a esto que veíamos al principio, cuánto dura en sangre, qué es lo que está queriendo uno medicar, y uno desactiva ese mecanismo que es tan malo, que es chequear si lo tengo que tomar o no. Claro, que si estoy en el medio de una crisis de pánico, como decía Danilo, estoy iniciando el tratamiento y ya va la tercera vez que viene la ambulancia, bueno, estamos hablando de un momento excepcional y afortunadamente muy limitado en el tratamiento de una persona con ansiedad. Nosotros estamos hablando del tratamiento continuo y ahí tiene que estar, insisto, prescripto. Es decir, anticipándose, no que la persona esté diciendo, me toca ahora, no me toca, porque eso lo único que genera es más ansiedad. Es decir, es un loop de autochequeo que no viene al caso. Alguien que escucha acá podría decir, estos tres doctorcitos son bastante proclives al uso de estas moléculas que nosotros hemos escuchado por los diarios. Cierto. Ok. Son bastante proclives. Yo he escuchado en los diarios, en la radio, en la televisión, todo el tiempo acerca de los peligros de esta cuestión. Sí. Entonces, ¿sí? Sí, pero cuando hace una semana hablamos de antidepresivos. Acá hay una discusión histórica, es decir, el miedo por las benzodiazepinas surge cuando aparecen los primeros antidepresivos ansiolíticos. No, está bien, pero yo te quería hacer una pregunta muy directa. Mira, Sergio Strejilevich es una autoridad en los temas cognitivos de algunas enfermedades mentales. Eso lo sabemos los que conocemos a Sergio. Sergio, tú le puedes prometer a la gente, le puedes decir a la gente con tranquilidad, las benzodiazepinas en su uso sistemático no producen demencia. Las benzodiazepinas, cuando están bien administradas en la dosis correcta y con un monitoreo médico correcto, no producen demencia, pero no por lo que digo yo, sino porque lo dicen los últimos metaanálisis y el uso continuo de drogas que ya tienen 40, 60 años en el mercado de uso continuo. Tenemos un montón de datos. No puede ser más claro. Y entonces esto que la gente experimenta permanentemente, que dice, yo estoy tomando esta cosa, pero estoy más tonto, estoy más lento, ¿qué significaría? ¿Que es un efecto directo porque estoy tomando en exceso o qué? Puede ser la dosis, puede ser otra cosa. Es decir, hoy me ha pasado una situación dramática. Me llama una persona que estaba sufriendo de herpes zóster y me dice que no puede caminar bien, que está como borracho, que no se acuerda bien, que está hablando mal, y me dice, ¿serán los medicamentos que toma? Yo estoy tomando esto hace 2 o 3 años. ¿Por qué va a ser el medicamento? Está haciendo una encefalitis por herpes. Es decir, nada, lo que estoy diciendo es, si está bien indicado y hace bien, hace bien. Si, o sea, no... Por supuesto, a ver, otra situación. Acabo de hablar con otro paciente que lamentablemente se contagió COVID y me dice, estoy durmiendo todo el día. Y digo, bueno, sí, claro, bajemos la benzodiazepina porque el COVID da un cansancio, una astenia infernal. En este momento le estaba costando levantarse para ir al baño, pero estamos hablando de que está enfermo de COVID, no de que la benzodiazepina que viene tomando hace años con un muy buen resultado le hace mal. Por otra parte... Tiene efectos cognitivos la benzodiazepina y que se relacionan con el uso. Y ahí la titulación, muchas veces la titulación es la cantidad que uno le da para buscar un efecto, no es tan precisa si en ese sentido ahí uno es variable, y la manera de responder a los medicamentos de cada persona es distinta. Entonces hay personas que con un cierto medicamento se sienten muy sedadas, muy torpes o somnolientas, y otras personas que con esa misma dosis no les pasa nada. Y en ese sentido, al igual que el alcohol, efectivamente puede afectar los mecanismos de la memoria, ¿ya? Mientras se está tomando el medicamento. De hecho, ese es el tipo de efecto que se utiliza, por ejemplo, cuando uno quiere hacerse un procedimiento. Cuando uno se hace una endoscopía, por ejemplo, una colonoscopía, te indican una benzodiazepina, en parte para que después te olvides de lo que pasó ahí. O sea, utilizan una benzodiazepina muy particular, de una vida media muy corta y muy potente, que produce ese efecto. Claro. También, si uno se pasa un poquitito con la dosis, puede producir cierto letargo, ¿ya? Y efectivamente los reflejos de uno pueden ser distintos. Uno puede estar un poquito más lento. Entonces hay que tener esa advertencia, sobre todo cuando uno empieza a usar el medicamento, ¿ya? Pero en general son medicamentos bastante respetuosos y la dosis correcta son compatibles con la vida. Ahora,
no quería dejar, nos queda poco tiempo, pero quería Ya, tomar sí, el comento, punto hay de- varios temillas que faltan ahí. sí, quería tocar uno de ellos, que es, ok, hay que usarlos para la indicación correcta, un trastorno ansioso, un momento adaptativo, las crisis de pánico, ansiedad generalizada, la angustia de la depresión, lo que sea, por el tiempo correcto, y en ese sentido es bueno para plantearse una temporalidad en la cual se va a usar, y cuando se van a dejar, como decía Sergio anteriormente, ¿cómo se dejan? De a poco, ¿ya? Lento. No se suspenden bruscamente, no se usan SOS en general, y cómo se van a bajar de a cuartitos o de a mitades O cada de 7 octavitos. días o 10 días o 12 días. En ese sentido, Sergio dice, se prescriben, es decir, con anticipación se programa la entrada, y en este caso uno podría decir que también con posterioridad se programa la salida. ¿A qué me refiero? Que cuando a uno le dicen, ok, mira, vamos a bajar la pastilla a la mitad. Ya, doctor, pero si duermo mal me lo tomo. No, no, no. Vamos a bajar la pastilla a la mitad y nos aguantamos. ¿Cuánto tiempo? Una semana por lo menos. Pero, y si duermo mal, se aguanta. ¿Por qué razón? Porque si tiene una benzodiazepina es porque es ansioso, y ese día que no tomó la pastilla voy a dormir, no voy a dormir. Capaz que duerma mal porque estaba ansioso, o capaz que duerma mal porque todos tenemos una noche mala, digamos. O sea, también uno puede dormir mal porque sí. Entonces, ¿de qué manera uno dice si la bajada va en lo correcto o no? Si es que yo llego al final de la semana y miro hacia atrás y yo digo, ¿cuántos días de la semana yo me hubiese gustado haber tomado esa mitad más o me faltó porque dormí mal? Si uno se responde 1 o 2 días, nada, está bien, no necesita más, ¿ya? Y si uno se responde 4 o 5 días, quiere decir que hay que volver atrás y hay que seguir Que usando todavía lo no que estaba está listo para usando. bajar. Exactamente. Y lo otro es que Digo, lento es muy lento en algunas de estas sustancias, porque el clonazepam, que es de larga vida media, por ejemplo, media, pero uno podría tener que bajarse cada 14 días en un nuevo cuartito. Lo que Entonces, sea, sí, en ese sentido lo que tampoco claro, hay sea. apuro, lo digamos, que hoy no hay la gente a apuro, veces digamos. cree que lento es que cada 3 días lo voy a bajar. No, eso no es No. lento, eso es muy rápido para estos remedios. Quedan 2 minutitos y quería contestar una cosa, una pregunta súper buena que ahí sí afectan la concentración, la atención. Y la verdad que sí, es decir, si yo tomo una benzodiazepina y no la necesitaba o la tomé para dormir, va a bajarme la atención al punto de dormirme, por ejemplo. Pero es muy interesante porque de la misma manera que si yo me tomo 2 whiskies y pretendo sentarme a escribir o hacer estadística, lo más probable es que no la pueda hacer o que haga cualquier cosa. Ahora, cuando una persona que tiene un trastorno de ansiedad, que es la primera indicación de estas moléculas, Así es. uno le da la dosis adecuada, con la indicación adecuada y durante el tiempo adecuado, una de las primeras cosas que va a decir es que se puede concentrar mejor y que está más atento. Porque lo que produce la atención la ansiedad es una dispersión de la atención buscando cuál es el motivo por el que estoy tan asustado que impide prestar atención en lo que uno quiere prestar atención. Cuando eso se modifica, se corrige, mejora, la sensación subjetiva, y en los hechos sucede igual, es que la persona está más capaz de concentrarse en una cosa durante un tiempo adecuado. Es decir, de nuevo, el tema es cómo la uso. Volviendo, son medicamentos de altísimo nivel de prescripción por lo buenos que son, no por lo malos que son, pero hay reglas. Pero hay reglas. Y no vamos a descartar, y les pido la opinión para cerrar ya el programa, y no vamos a descartar de que siendo la ansiedad también, la ansiedad no patológica, una experiencia necesaria para el desarrollo de las capacidades adaptativas en la vida, uno podría, es una pregunta, medio afirmación, medio pregunta, uno podría indicar inadecuadamente a alguien que no sufre de un trastorno ansioso, que no sufre de un problema de ansiedad patológica, podría indicando estos remedios provocarle un problema a alguien, hacer que alguien que no tiene un trastorno ansioso, la tome de estos remedios en forma crónica y sistemática, pudiera disminuir sus capacidades adaptativas y el Sí, sí. desarrollo de sus habilidades. Sí, la droga hacen mal, sí, En todas. ese Sí. caso es una droga. Si la doy mal, no es más que estar tomando alcohol en forma excesiva, cotidiana, diaria, varias veces al día, etc. La medicina hace mal cuando está mal indicada, es decir, la medicina hace mal, toda la medicina. Si a mí
me piden una colonoscopía y no la necesitaba, o me piden 3 mamografías por año y no las necesitaba, todo hace mal. De Hace mal al nuevo, bolsillo sobre todo eso. ¿eh? Hace mal Al bolsillo le le decía. hace mal. Bueno, yo lo tengo cubierto por el prepago, digamos, lo digo porque en serio, justamente la gratuidad de determinadas indicaciones hace que se sobreprescriban determinadas indicaciones, y eso, aunque no me haga mal al físico, le hace mal a la salud en general, porque el estudio que me hacen a mí no se lo pueden hacer a otro que capaz más lo necesita. Por eso digo, cuando uno habla de medicamentos o cuando uno habla de medicina, tiene que acordarse de que en general el Valium, por ponerlo al personal, está en la caja y no le hace nada a nadie. Cuando hace mal es que fue mal indicado o está siendo mal tomado. Pero no, en sí las moléculas no tienen una intencionalidad, digamos. Hay una pregunta que no la vamos a tocar hoy día y que nos hace pensar de que siempre es valioso estar aclarando algunos conceptos. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre trastorno de la ansiedad y trastorno del ánimo? Sobre todo porque Danilo por ahí dijo, a veces hay que usarlos para los ansiolíticos para calmar la angustia de los trastornos del ánimo. Bueno, son distintos. Vamos a partir el próximo capítulo aclarando nuevamente el tema de estas diferencias. Sergio Strejilevich, desde Buenos Aires. Danilo Quirós, desde Santiago, al igual que yo, José Vitrán. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes hablando abiertamente de salud mental. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Saludos.